Fue la compañía más valiosa de Canadá, y lideró con mano de hierro el mercado de la telefonía corporativa, hasta el punto que uno no se podía imaginar cómo se podría funcionar sin sus productos que revolucionaron el mercado al inicio del siglo XXI. Sin embargo, quebró en tiempo récord hasta desaparecer. Su derrumbe fue estrepitoso. No hubo manera de resucitarla. RIM nace en 1984 cuando Mike Lazaridis y Douglas Fregin, dos amigos muy nerds que eran estudiantes de ingeniería, fundaron una empresa de electrónica informática con la idea de fabricar dispositivos de comunicación diferentes a los conocidos. Eran un grupo de amigos muy jóvenes, fanáticos de los videojuegos y las películas, apilados en un oscuro y sucio local comercial. Pasaron los años y no lograban ni ganar dinero ni tampoco ningún producto exitoso. Pero la inspiración y la suerte llegó en 1999, cuando Lazaridis descubrió que podían usar gratis una banda de internet que nadie utilizaba, y aprovecharla para enviar y recibir correos electrónicos. Entonces construyó un rudimentario dispositivo portátil tipo pager y celular con teclado completo que, además de llamadas, también podía enviar y recibir correos. Lo bautizaron BlackBerry. Si no perteneces a la generación Z, conocerás a la perfección estos smartphones que contaban con un teclado físico en su parte inferior. No había corporación que las tuviera como signo de modernidad y, sobre todo, de productividad. Haciendo un poco de memoria y viajando en el tiempo, nos situamos a comienzos del año 2000, cuando el iPhone todavía era un esbozo en la imaginación del genial Steve Jobs. En aquella época, coexistían Nokia, como fabricante número 1 mundial de móviles, y las populares Palm, que dieron vida a un concepto ya extinto también, las PA. El BlackBerry fue revolucionario porque fue el primer celular inteligente masivo con teclado QWERTY para recibir y enviar emails. Significó llevar por primera vez una PC en el bolsillo. Permitió el trabajo a distancia y remoto, hoy tan comunes, y por eso cambió para siempre el concepto de movilidad. Pulverizaron el mercado y crearon una adicción inesperada entre sus poseedores que no podían dejarlas sobre la mesa o en sus bolsillos. Y fueron bautizadas como Crackberry, un juego de palabras en referencia a esa letal droga. Para el año 2002, en las principales ciudades del mundo no había ejecutivo de negocios ni político importante, o que aspirara a serlo, que no llevara su BlackBerry en la mano tipeando mails y mensajes en todo momento y lugar. Presidentes, Barack Obama era adicto. CEOs, famosos como Kim Kardashian y deportistas de élite, eran orgullosos embajadores de su BlackBerry. Todos querían tener uno. No es exagerado decir que BlackBerry inauguró la adictiva era online 247 actual. En 2010, BlackBerry tenía casi la mitad del mercado mundial de celulares, y una capitalización bursátil de $110.000 millones. 3 años después, cayó al 6% de mercado. Hoy vale cero y la empresa no existe. Fue una de las desapariciones empresariales más abruptas e impresionantes de la historia de la tecnología. Las razones de su caída son varias, y con la particularidad de que se dieron en simultáneo en un periodo muy corto de tiempo. ¿Qué pasó? Lazaridis era un visionario, torpe e inocente, dueño de las grandes ideas tecnológicas pero sin los contactos ni las habilidades sociales necesarias para venderlas en el mundo corporativo. Dos habilidades que resultan clave para el éxito o el fracaso de un producto, por más revolucionario que éste sea. Entonces apareció en escena Jim Balsillie, un despiadado graduado en negocios de Harvard, muy buen vendedor, pero ambicioso. Se convirtió en el CEO de RIM. Con Lazaridis se desconfiaban mutuamente, pero a la vez se necesitaban. Dos polos opuestos que se atraen. Y el éxito los encontró rápido. Dame tu PIN. Además de poder recibir y mandar mails, los equipos de RIM traían una aplicación de mensajería instantánea integrada llamada BlackBerry Messenger, que permitía mensajes directos entre aparatos de la marca en forma gratuita e ilimitados. O sea, permitía chatear en vivo con cualquier persona desde cualquier lugar, algo que ahora parece algo común, pero en aquel entonces no lo era. Tenemos que pensar un mundo pre-notebooks y pre-smartphones. Lo único que había eran los SMS, pero las operadoras telefónicas cobraban por cada envío. El BlackBerry Messenger llegó para terminar con ese negocio. La app fue una especie de padre del actual WhatsApp y funcionaba con un PIN, una clave alfanumérica de 8 caracteres, única de cada usuario. Dame tu PIN fue una frase típica de la época. Además, los mensajes iban y venían encriptados, lo que favorecía a penetrar en el mundo de la política y los negocios. También el BlackBerry Messenger fue el preferido de los adolescentes para chatear. Tener un BlackBerry era tener el futuro en la palma de la mano. En RIM fueron los primeros que entendieron la necesidad y la ventaja de estar conectado constantemente con el BlackBerry Messenger a través de servidores seguros, por eso los primeros en usarlo fue el sector financiero.
Y lo hicieron a bajo costo porque no sobrecargaba la red de datos al ser una tecnología push, una ventaja para las operadoras. Los activos se multiplicaron por 8, los usuarios pasaron de 534.000 en 2003 a 4,9 millones en 2006, y las ventas se multiplicaron por 10. Combinado con cámaras más nuevas y mejores, el servicio de mensajería BlackBerry Messenger era perfecto para los adolescentes. Podía enviar imágenes, notas de voz, fotografías, ubicaciones, crear chats grupales y, por supuesto, mensajes de texto. ¿Te suena familiar? En su apogeo, la marca BlackBerry vendió alrededor de 50 millones de dispositivos al año, con ventas anuales de casi 20.000 millones de dólares. Sus acciones se dispararon de $2,15 por acción a $150 por acción. El BlackBerry Storm fue su primer modelo con una pantalla táctil completa y sin teclado. Pero, dado que el sistema operativo fue diseñado para funcionar con un teclado, no se adaptaba bien a las pantallas táctiles. Era lento y no respondía, y los usuarios lo odiaban. Aún así, incluso si su teléfono más nuevo fallaba, las ventas se acumulaban. Cuando a mediados de 2008 salió el iPhone al mercado, muchos en RIM, incluso Lazaridis, se rieron del nuevo producto de Apple. No tiene teclado, ninguna persona quiere tipear en una pantalla. Es imposible escribir ahí. Será un fracaso, pronosticó el ingeniero, trepado a una nube de ego, dinero y soberbia. Pero démosle algo de crédito a RIM. Incluso después de la presentación del iPhone y hasta 2011, las ventas del BlackBerry aumentaron, por lo que tenían motivos para estar seguros. Lo que pasa es que Apple tenía una estrategia diferente y, junto con los errores de RIM, resultaría mortal para la BlackBerry. Sí, Apple no era la única empresa que competía con ellos. Pero tenían una gran idea y era completamente opuesta a lo que predicaba RIM. Verán, los BlackBerry funcionaron muy bien para los trabajadores. Sus baterías duraban muchas horas, su consumo de datos era bajo, y su consumo de ancho de banda también. Las aplicaciones aburridas pero eficientes eran la norma. Apple dijo al carajo con eso. Sus aplicaciones consumían mucha memoria. Sus teléfonos acaparaban todo el ancho de banda y las primeras baterías duraban un día, como mucho. Pero su navegador, Safari, era fácil de usar. Las aplicaciones eran visualmente asombrosas y abundantes, y el dispositivo tenía un aspecto fantástico. Por lo tanto, las personas que no estaban en el negocio o que no se preocupaban por la eficiencia ahora tenían otra opción. BlackBerry fue obsesionado con el teclado QWERTY. Sí, es ideal para correos electrónicos. Pero no mucho más. Y no se aventuraron a usar una pantalla táctil completa hasta que fue demasiado tarde. Pero no se trata solo de teclados. Se trata de todo. Lazaridis se centraba en los límites. Tamaño, portabilidad, ancho de banda, batería. Todo tenía que ser limitado por motivos de eficiencia. Bueno, era demasiado limitado. El sistema operativo era demasiado restrictivo para los desarrolladores de aplicaciones, por lo que el mercado era limitado. De hecho, la mayoría de las aplicaciones eran versiones simplificadas de las aplicaciones de Android o iOS y no funcionaban correctamente. El sistema operativo en sí también era difícil de actualizar. Pero, irónicamente, actualizarlo para hacerlo más abierto al mercado implicaba la posibilidad de perder algunos de sus valiosos clientes corporativos por motivos de seguridad. RIM se enorgullecía de la seguridad. Hasta que BlackBerry Messenger se estrelló durante 4 días seguidos, y RIM no dijo ni una palabra al respecto hasta el tercer día. Hubo una infección no autorizada de spyware a 145.000 usuarios de BlackBerry en los Emiratos Árabes Unidos, EAU. Así que los BlackBerry estaban perdiendo su identidad. Aún así, Lazaridis y Balsillie rechazaron cambiarse a Android o a iOS, incluso a Windows Phone. Tampoco abrieron BlackBerry Messenger para competir por el sistema operativo cuando tuvieron la oportunidad. Hasta que apareció WhatsApp y lo mató. La gente ya no quería BlackBerry y eso afectó mucho a las ventas. Pasaron de 20.000 millones de dólares en 2011 a solo la mitad, en 2 años, y no pararon de caer. Apple y Android irrumpieron en la escena. Los fabricantes, como HTC, Samsung y Motorola, estaban dispuestos a proporcionarles dispositivos, pero nadie quería trabajar con BlackBerry. Oh, quizás, fue al revés. Era evidente que tenía que producirse un cambio. Así que, en 2012, después de 3 décadas, ambos directores ejecutivos renunciaron y Thorsten Heinz asumió el cargo. Pero, ¿adivina qué dijo? Creemos que BlackBerry no puede tener éxito si intentamos ser el favorito de todos y todo para todos. Por lo tanto, planeamos aprovechar nuestra fortaleza, una fortaleza que era el mundo empresarial. No habían aprendido nada. Además, no es que sus esfuerzos hayan sido suficientes. Los teléfonos nuevos como el Z30 estaban bien.
Su tan esperado BlackBerry OS estaba bien. Pero nada nos sorprendió como en el pasado. Así que, solo un año después, Ames había desaparecido. Luego llegó John Chen, era realista. El PRIV fue su último intento. Estaba basado en Android, era elegante y muy seguro. Pero fracasó y, tras este fracaso, Chen decidió que BlackBerry dejaría de fabricar teléfonos. Se produjeron despidos masivos. El valor de la empresa se desplomó, con acciones que ahora rondan los $5. Y el logotipo de BlackBerry solo sobrevive en unos pocos dispositivos que se venden principalmente en Asia. BlackBerry, tal y como la conocíamos, estaba muerta. El problema de BlackBerry no fue que no se adaptó, sino que se adaptó de manera tardía e incorrecta. Sus actualizaciones tardías fueron vistas por el mercado como una mera copia del iPhone, rechazando el producto, tanto el Storm como el Z10. BlackBerry tuvo reiteradas oportunidades de salvarse, pero una estructura empresarial dividida y una falta de capacidad para adaptarse condenaron a la compañía a su situación actual. La pérdida de foco hizo que intentaran ganar una porción del mercado que ya tenían perdida en lugar de enfocarse en mantener a los clientes corporativos y del sector de negocios. Se adaptaron tarde y mal, al no haber visto con anterioridad que el futuro de los smartphones se encontraba en el mercado de consumo. Su fracaso se debe a una serie de decisiones equivocadas, problemas de estrategia, falta de visión, subestimar el mercado, incapacidad de ver lo que te hace único como empresa y sobre todo, traicionar tus propios principios. ¿Qué podemos aprender del caso BlackBerry? Lección 1. Olvidaron que necesitamos cambiar y adaptarnos rápidamente. Lección 2. Dejaron que la competencia les superara a base de innovación. Lección 3. Reaccionaron demasiado lento. Así lo entendió Steve Jobs y por eso el ganador de esta historia resultó el iPhone. Hoy, el BlackBerry es solo un recuerdo nostálgico en la memoria de dos generaciones, pero que, sin dudas, se ganó un lugar importante en la historia de la tecnología moderna. El auge y caída de la empresa cuenta con su ficción. La película BlackBerry, el inicio de la historia, estrenada en 2023, se puede ver en Prime Video y dura 2 horas. Todavía hoy, en 2025, se sigue analizando el caso en las escuelas de negocios, bajo las mismas preguntas: ¿qué pasó? ¿Por qué cayó BlackBerry? Lo último que se supo de BlackBerry antes de su extinción, a principios de 2022, fue que vendió todas sus patentes en unos $600 millones. Por ahora, todo lo que podemos decir es que BlackBerry era el jefe. Pero la tecnología evoluciona día a día, y no estaban dispuestos a dejarse llevar por la corriente. Lo que los obligó a caer en el fondo, donde ahora deben luchar para volver a subir.